Ah, muy bien. Esos versículos tienen concordancia con el párrafo y nos dan a entender a nosotros, nos dan luces de los diferentes atributos que tiene Dios. La semana pasada vimos que Dios es un Dios singular, que es un Dios verdadero, que es un Dios único, que no hay otro como Él, y que estos detalles están resumidos en uno de los atributos que tiene Dios, y es la singularidad. Entonces vimos que Dios es un Dios singular, porque es único, solo es Él, no hay otros dioses. Pero también hablábamos la semana pasada de que Dios existe por sí mismo, que no necesita de su creación para poder sentirse Dios. Y esto tiene que ver con su independencia. Independencia. Entonces ahí vimos también otro atributo, la independencia de Dios. Vimos también la singularidad de Dios. Pero también decíamos que hay cosas de Dios que por medio de las Escrituras nosotros podemos entender. Pero hay otras que producto de nuestra mente finita no podemos comprender, y otras circunstancias que nos ocurren en nuestro entendimiento, o de acuerdo a nuestro entendimiento, se hace incomprensible. Entonces allí destacábamos también otro atributo de Dios, la incomprensibilidad de Dios. Entonces ya veíamos allí tres atributos: singularidad, independencia, incomprensibilidad, pero también veíamos que Dios es un Dios que no tiene cuerpo, que no tiene forma, que de acuerdo a lo que establece su palabra en Juan capítulo 4, versículo 24, es un Dios espíritu, Él es un ser espiritual. Otro atributo de Dios. Y todo eso lo desglosamos de ese primer párrafo que usted está viendo allí en su confesión de fe, del punto de Dios y de la Santa Trinidad, todo allí. Y el párrafo da cuenta de otro atributo que no nos vamos a detener allí porque nos llegaría el mes de diciembre, nada más allí, en primer párrafo. Y voy a leer y usted me va a seguir ahí con su lectura. Sígame allí mientras yo leo el primer párrafo. ¿Cómo comienza ese primer párrafo? Sí. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Aquí hay incomprensibilidad. Solo lo entiende Él. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Y miren los atributos que describe el párrafo aquí. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad por su propia gloria. Pero además es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo, y escuchen esto, terrible, subrayen eso allí, terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera da por inocente al culpable. Hermano, cuando vemos la grandeza de un Dios así, yo creo que yo por lo menos digo que soy yo delante de este Dios. Soy nada. Así que hoy vamos a ver, dentro de ese mismo párrafo, vamos a ver de manera no tanto superficial, pero no profundizar. Es lo que quiero decir porque no nos alcanza el tiempo. Pero vamos a ver aquí su infinitud y soberanía de Dios. El punto 8, que si usted lo ve ahí, el número 8, que nos lleva a buscar a Hechos, capítulo 11, versículo 6, Nehemías, capítulo 9, versos 32 y 33, ¿lo está viendo? Bueno, eso nos habla acerca de otro atributo que no me va a alcanzar el tiempo para exponerlo esta mañana, y es acerca de la justicia, pero yo lo invito para que usted estudie eso en su casa. Y va a ver allí los versículos que concatenan la justicia de Dios, otro de sus grandes atributos, que lo leímos aquí en el párrafo. Inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Él se dio a sí mismo
Es interesante cuando uno estudia este Dios, porque eso nos va a permitir identificarnos con ese Dios, al que nosotros decimos creerlo. Creerle, miren, porque todos creemos. Y nosotros como cristianos creemos en Dios, pero debemos creerle a ese Dios. Porque afuera hay mucha gente que cree en Dios, pero ¿le creen a ese Dios? Cuando están en momentos de apremio, buscan soluciones por otro camino, que no es en Dios. Pero ese no es el tema. Bien, el punto 5 nos habla de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Vamos a buscar ese versículo. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Hermano, es importante que nosotros estudiemos esto de esta manera. A lo mejor a algunos se les hace muy lento el proceso, muy fastidioso, está buscando versículo y versículo. Pero si no constatamos a través de la palabra de Dios quién es ese Dios, tendremos solamente un conocimiento vago, vacío acerca de quién es Dios. Y aquí se trata de Dios, no de nosotros. Y así debemos conducirnos durante toda la vida. Cómo nos estamos comportando nosotros como seres humanos delante de ese Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo no sé qué impresión le causa a usted esto de momento. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él es igual siempre. Es el mismo de ayer, de hoy y el de mañana. Y nosotros nos podemos morir toditos en algún momento y Él seguirá siendo Dios. Seguirá siendo Él. Dios no comenzó a ser soberano cuando creó a los hombres. Entiéndase, hombre y mujer, ¿no? Estamos claros. Dios no comenzó a mostrar misericordia cuando el hombre cayó en desgracia. Él siempre ha sido misericordioso. Dios no comenzó a hacer justicia cuando Él pensó en la salvación y envió a Cristo para que Cristo, por medio de su justicia, nos hiciera salvo. Cuando hablamos de la infinitud de Dios, estamos hablando de que todos sus atributos son infinitos. Él siempre ha sido igual. Vamos a buscar Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Lo bueno de tener la Biblia en mano en físico es eso, que nos vamos familiarizando. Todavía hay dentro de la iglesia cristiana hermanos que tienen la Biblia y tú le dices, busca Santiago, por ejemplo, y están por allá perdidos en el Antiguo Testamento. O si le decimos busca Oseas, están por aquí, por este lado del Nuevo Testamento buscando Oseas. Entonces, tenemos que tener sentido de pertenencia, de identificación. Y la palabra de Dios es palabra de Dios misma, así que debemos conocer la palabra de Dios, lo que está escrito en la misma. Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Hermanos, esto habla del carácter de Dios. Él no cambia. Nosotros sí. Podemos estar contentos ahorita, pero te miro mal o me miras mal y ya cambia todo. Y cambiamos con Dios también cuantas veces queremos. En cambio, Dios nos dice que Él no cambia. Cambia la luz natural. Cambian las luminarias de la naturaleza. Por ejemplo, el sol, las estrellas, la luna. Tiene sus fases lunares. Ella cambia de tiempo en tiempo. Los fuegos. Todo esto varía según la magnitud. Pero Dios es el autor supremo de la luz y en Él no hay cambio de brillantez. En Él no hay fluctuaciones en su carácter. Dios no es una persona inconstante. Justamente en el contexto de lo que está explicando aquí Santiago, es la inconstancia, el doble ánimo. Si usted ve el contexto, habla de eso. Santiago estaba hablando de esa doble actitud, de ese doble ánimo de la persona. Una persona hoy se levanta bien y mañana no.
Hoy me levanto mal y dentro de un rato ya estoy mejor. No hay cambio de voluntad de nuestro Padre. Dios es hoy justo y mañana es injusto. No es así. La palabra nos está diciendo que Él es justo hoy, mañana y siempre. Y cuando aplica la justicia que no nos gusta a nosotros, el problema es nuestro. Porque entonces tratamos de rebelarnos contra ese Dios. Tratamos de buscarle explicación o de someterlo a un juicio, casi. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué a mí, Señor? Bueno, porque está tratando contigo. Se está pasando la liga, hermano. Pero gloria a Dios porque sabes esto. Y esto debe ayudarnos a perseverar, de no desviarnos. Así que Dios es perfecto hoy, mañana y siempre, que Él no cambia. Como lo dije hace rato, nosotros sí cambiamos. Muchas veces somos de doble ánimo. Y yo creo que todas las veces. Pero hay una gran diferencia entre ese creador y nosotros. Y Dios ha compartido ciertos atributos con nosotros porque a Él le plació. Pero Él sigue siendo único en su clase. Y que nosotros ahora tengamos el privilegio de relacionarnos con Él, eso debería ser suficiente para nosotros, para nosotros ser obedientes a Él. Vimos Malaquías, Santiago, aquí nos dice esta confesión que busquemos Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Ay, bendito Dios. Primera de Reyes 8, 27. Me sigue con la lectura. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Hermanos, es muy difícil limitar a Dios en solo un espacio. Aquí se muestra la infinitud de Dios. Los cielos de los cielos no te pueden contener. El cielo, las estrellas, los científicos no han podido medir cuánto espacio ocupa el universo creado. Pero si así lo hiciera, no habría espacio dentro de esa infinitud que a simple vista podemos ver para que esté completo allí Dios. Dios sobrepasa todo eso. El texto nos da cuenta de ese cielo que parece infinito y que no puede contener en su espacio a Dios. Así que es imposible limitar a Dios. Somos nosotros que nos creamos a dioses finitos. Creamos dioses finitos. Y cuando estamos arrinconados, buscamos dioses finitos. No buscamos a ese Dios infinito. Vayamos a Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. Otro pasaje que está aquí escrito. Jeremías 23, versículos 23 y 24. ¿Está allí? Jeremías 23, versículos 23 y 24. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermanos, aquí esto es en conclusión. ¿Se ocultará alguien de Dios? Dice él, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios es un ser infinito, mis hermanos. Nadie, absolutamente nadie se puede esconder de él. Job intentó hacer algo parecido y ya sabemos la historia. Ni siquiera Satanás, mis hermanos, se puede esconder de él. Dios es tan cerca como de lejos. Él llena el cielo y la tierra con su presencia. Nada ni nadie se puede ocultar de su vista.
su poder absoluto y su presencia, nos dice el pasaje que está en todas partes, a toda hora. Este no duerme. Este está las 24/7 de los 365 días del año presente. Nosotros, ¿cuántas veces en esos 365 días del año nos ausentamos de él? No me responde a mí. Aquí vemos también, hermanos, su omnipresencia y su omnipotencia. Y aquí tienen otros atributos, otras características de la personalidad de Dios. Omnipresencia, omnipotencia. Hermano, vuelvo y repito, esto es importante que lo tengamos presente. Esto nos debe ayudar a entender el temor a Dios. A veces pensamos que porque alguna persona no nos está viendo, no está pasando nada. Pero hay uno que sí nos está viendo. Y nos está viendo en todo momento. Hay otro versículo, el Salmo 92. Salmo 90, versículo 2. Aquí estamos viendo atributos y más atributos. Y usted seguirá escudriñando su palabra, hermano, y que Dios le brinde la oportunidad de ver inclusive muchísimos más de lo que aquí pudiéramos mencionar. Porque tiene infinitud de atributos. Ese Dios al que nosotros decimos creer y creerles. Ese Dios que nos creó. Salmo 90, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dicen? Tú eres Dios. Tú eres Dios. ¿Qué le hace reflexionar esto a usted? ¿Qué le hace pensar? No me lo diga, medite ahí brevemente. Le voy a dar un par de días. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué le lleva a pensar esto? A diferencia de nuestra corta existencia, aquí estamos viendo otro de sus atributos, la eternidad de Dios. Tú eres Dios. Esta es la afirmación del ser eterno de Dios. Independientemente de las circunstancias humanas o del tiempo, Él es único, es verdadero, solo Él. Y esto tiene relación con uno de los atributos que vimos la semana pasada, la independencia de Dios. Es independiente, pero decíamos que a pesar de esa independencia, Él nos permite acercarnos a Él. Él nos ha revelado, se ha revelado a nosotros de manera especial. ¿Por medio de dónde? De la palabra de Dios. Por medio de su Espíritu Santo también nosotros tenemos convicción de pecado. Por voluntad de Él nosotros ahora podemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y por eso somos salvos. Pero porque le nació a Él. No porque nació de nuestra voluntad o porque usted es más inteligente que yo más que usted. Y bueno, yo entiendo esto de una manera como tú no me entiendes. Y yo, bueno, me salió a mí buscar a Dios. Ni los grandes científicos, ganadores de premios Pulitzer, o el premio Nobel de medicina, en fin, con esos reconocimientos humanos, aún el hombre no es capaz por sí solo, ya lo sabemos, de buscar a Dios. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y es esa reflexión, esa afirmación en su mente esta mañana. Tú eres Dios. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. ¿Me sigue entonces? Por tanto, el Rey de los siglos, ¿qué dice? Inmortal, invisible, sea honor y gloria. Amén.
al Rey inmortal, invisible, único y sabio, Dios. Esto es lo que se conoce en la teología como la doxología. ¿Y qué es la doxología? La doxología es una alabanza a la divinidad. Son expresiones de gloria, de grandeza, dirigidas a Dios. Entonces, cuando ya vemos y estamos estudiando a este Dios, y estamos viendo esta infinitud de atributos que tiene Él, de lo grande que es Dios, que es independiente, que es singular, que es soberano, que es todopoderoso, que es incomprensible, que es eterno, que es invisible, que es inmortal, tenemos que hacer como los ángeles, como lo revela Apocalipsis capítulo 5, adorarlo. No nos queda otra, hermano. Como dicen los panameños, mis amigos panameños, hay en la vida. Si esto no nos conmueve, hermano, ustedes todavía tienen el espíritu muerto. Perdónenme la expresión. Reconocer entre Dios, amor. Es imposible que Él no esté en control de las cosas que nos ocurren. Y en nuestra infinitud de pensamientos, cuando atravesamos un momento duro, pensamos que estamos solos y que Dios no tiene control sobre las cosas que nos ocurren. Este es un Dios singular, es un Dios independiente. Yo creo que nada más nos queda preguntarnos, hacernos una pregunta para reflexión. ¿Quiénes somos nosotros delante de este Dios? Hermano, cuando no tenemos una visión clara de quién es ese Dios, llegamos a una vaga conclusión de pensar y creer que nosotros tenemos el control de las cosas. Y cuando no podemos controlar, nos desesperamos, nos frustramos, nos llenamos de odio, de rabia, de impotencia. Hermano, usted no puede controlar nada. Si usted es esa persona controladora, pues mire, lamento decírselo. Yo espero que salga de aquí por esa puerta de esta mañana y no salga como yo. Y si estas cosas no le conmueven, hermano, reflexión. Reflexión. Y si aún en medio de esa reflexión usted no continúa, no da muestra de cambio, entonces retírese, usted lo que quiera. Y perdónenme la manera grotesca como a veces me expreso desde aquí. Pero hermano, pero es que lo que dice el Evangelio dicen verdades. Y lo que menos nos gusta a nosotros es escuchar verdades. Nos aturde la verdad, que nos las diga, que nos las recuerde. Y la palabra de Dios es clara, es dura, es contundente. Por eso, hermano, el Evangelio no se puede diluir. Por eso no se puede uno, o el pastor aquí o cualquier pastor, a predicar y hablarles de que Dios es amor y Dios ama al pecado y también al pecador. No, no importa, Dios te ama igual. No, eso es mentira, hermano. Ay, pero yo vengo a la iglesia porque yo estoy pasando por un momento mal y quiero que un aliento, quiero escuchar una palabra bonita. No, hermano, tú estás pasando por algo malo. Bueno, agarra tu latigazo. Porque es que no podemos entender la palabra de Dios de manera intelectual, de manera humana. Aquí todo lo estamos tratando desde el punto de vista espiritual. Y si espiritualmente no comprendemos a Dios, seguimos pensando como humanos. Y de esa manera no podemos entender a Dios. Dios es un Dios que sustenta todas las cosas y hace subsistir todas las cosas porque Él es la causa de todo. Él tiene el control y hay una ley de la causa que es correcta y es la ley de la causalidad. Todo tiene una causa y quien provoca todo eso es Dios. Él tiene control. Y esta semana, mientras estaba preparando esta enseñanza, yo me detuve a ver
Porque me llamó la atención una predicación de un pastor colombiano. Y con responsabilidad voy a decir el nombre, Andrés Couso. Me llamó la atención del título de su prédica. Dios no está en control. De momento pensé que era un hombre con alguna intención para él descubrir quizás el pensamiento, para conocer de lo que piensa mucha gente, de que Dios no tiene control de todas las cosas. Y efectivamente, él le enseñaba en esa predicación, o enseña, te lo puedes buscar por YouTube, Dios no está en control. Andrés Corson. Y su argumento era destacar que Dios, cuando creó al hombre, le transfirió uno de sus atributos, la soberanía. Y que cuando el hombre peca, ya es soberano y es dueño de su propio destino. Entonces, a partir de allí, Dios no controla todas las cosas. Y citó ciertamente algunos pasajes bíblicos, los cuales ni los anoté porque no era el tema de lo que yo estoy preparando esta mañana. Pero citó pasajes bíblicos del Evangelio de Juan, creo que de Marcos, si mal no recuerdo, de Génesis, de Apocalipsis, para sustentar lo que estaba diciendo. Pero recuerden que mi abuelito siempre decía, pero nunca falta un bendito pero. Y a él se le olvidó mencionar este versículo. Búsquelo conmigo. Isaías, capítulo 46, versículos 8 al 11. Isaías 46, versículos 8 al 11. Isaías 46, versículos 8 al 11. ¿Lo tiene, hermano? Bien. Acordado de esto y tener vergüenza, volver en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Me llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. ¿Qué dice ahora? Y también lo haré. Hermano, ese despacho y será el cual. A nosotros nos toca es obedecer. ¿Se acuerdan cuando él le dijo a Moisés, ve y le dice a mi pueblo esto y esto y lo otro? Ay, ¿qué le digo a quien me mandó? Dice que yo soy tu Dios. Moisés no entendió eso, pero él obedeció. Y se le presentó a Faraón también, mira, yo soy, te manda a decir que deja al pueblo quieto, deja a su pueblo tranquilo. Él no estaba allí para dar explicaciones acerca de quién era ese Dios, él estaba allí para obedecer a Dios. Entonces, eso es lo menos que nosotros, como creyentes, debemos ser y hacer, obedecer a Dios. Cuando no tenemos claro quién es este Dios que nos gobierna y nos controla y nos sustenta, lo único que hablaremos son estupideces, como las que hablan algunos predicadores. Les vuelvo a decir, perdonen, muchas veces este lenguaje soez lo utilizo. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Pablo, siempre Pablo. Efesios 1, versículo 11. Avíseme cuando esté lleno el señor versículo. Muy bien. En él asimismo tuvimos ¿qué? Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces nosotros recibimos una herencia a través de Cristo. Y esta herencia no es al azar. No es que Dios dijo, bueno, voy a hacer un plan de salvación y voy a enviar a mi hijo allá y él verá a quién salva. ¿A quién le toca suerte? Él no llegó allí, va a llegar por ahí, Tim Marín de dos pingües, este se queda, Tim Marín, este se salva. No, él no hizo eso. Ya había una herencia que Dios había determinado. ¿Desde dónde?
desde la antigüedad, desde la fundación del mundo. Y si hay una herencia, quiere decir que hay herederos. Hermano, cuando alguien hace un poder, ¿hace qué? Un testamento. Y en ese testamento, pues, explica una serie de cosas y de lo que se debe hacer cuando él no esté. E incluye también algunas personas que van a ser los herederos. Cuando llega ese tiempo, esa persona dice, yo estoy aquí en esta lista. Yo voy a heredar lo que en aquel tiempo esta persona escribió. Entonces, ellos son los herederos de lo que antes se escribió. Eso también hizo Dios con nosotros. Desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo, ya nos había dado esa herencia. Ahora bien, nosotros no merecíamos esa herencia, pero Dios la diseñó según su voluntad. Nos guste o no, la aceptemos o no. Porque mire lo que dice este mismo capítulo de Efesios. Vamos al versículo 12. Sigue ahí en la lectura. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, entonces al final del día, no es para que nosotros nos alabemos a nosotros mismos. Que digamos cosas como, mira cuán inteligente soy, o que cómo me rindió hoy el trabajo. Hoy superé mis expectativas de venta. Qué bueno soy yo aplicando las actividades, los planes de venta para poder llevar a cabo el plan de lo que trazo diariamente. O cuán grande soy, qué inteligente soy. Y se ve en el espejo y se glorifica a sí mismo. No, hermano, no podemos hacer eso o no debemos hacer eso. Tampoco decir al final del día, de verdad que soy bastante inteligente, mira como toda la gente en el trabajo estuvo de acuerdo conmigo, aprobaron todo lo que yo planifiqué. Y, oye, tengo todo aquí. Bueno, me provoca también buscar a Dios. Tengo la voluntad de acercarme a Dios. Eso no lo hacemos porque no es con nuestra voluntad. No es que nos provocó a nosotros hacer eso. Ese designio fue escrito por Dios antes de crear cualquier cosa. Hermanos, estas no son verdades bíblicas para nosotros dejarla pasar por debajo de la mesa. Estas verdades bíblicas son difíciles de entender en algunos casos. Y nosotros en nuestra obra pecaminosa queremos ser partícipes de esa obra de salvación. Queremos un poquito de esa gloria en esa obra redentora que Cristo hizo por nosotros. Vuelvo al punto de Isaías, capítulo 46. No busque, quédese allí. Isaías 46, versículo 10, pero ya lo leímos. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad de lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es la grandeza de nuestro Dios, hermano. Ese es el Dios que a usted le está creyendo. No lo conocía, se lo estoy presentando. Espero que ahora tenga conciencia de quién es ese Dios, cómo usted debe comportarse a partir de este momento, si es que no conocía realmente a Dios. Y no se lo estoy presentando completamente, solo un poquito nada más, de manera superficial. Y mire cuán profundo nos hace ver quién es Él. Proverbios, vamos a Proverbios, capítulo 16, versículo 4. Proverbios 16, versículo 4. Dice la palabra de Dios, Proverbios 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová, ¿para qué? Para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. Hermano, deténgase a pensar esto y llévese para su casa este versículo y reflexione en este versículo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. ¿Hasta dónde somos capaces nosotros de aceptar todas las cosas? Todo lo que nos ocurre. ¿Hasta dónde somos capaces de aguantar? De soportar, de aceptar eso, de decir, si esta es la voluntad de Dios, déjame responder, necesito responder de manera correcta, no reaccionar. La reacción nos lleva a resultados fatales.
la respuesta o responder, entonces lo hacemos de manera coherente, conforme al entendimiento de lo que nos está ocurriendo. Él es soberano sobre todas las cosas, pero también traerá, como Él es soberano y es justo, también traerá justicia sobre el malvado. Si estas enseñanzas, mis hermanos, me están produciendo a usted, que está alimentando el orgullo, déjeme decirle que usted no está entendiendo este mensaje. Usted no está entendiendo nada de estas enseñanzas. Usted no está entendiendo o no quiere entender al Señor. Romanos, vamos a Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, versículo 36. Once 36. Y no es la hora, es el versículo. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¿Qué dice después? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis hermanos, soberanía total lo que hay aquí de Dios. Otra vez vuelvo a mencionar a este personaje. Satanás no escapa de la soberanía de Dios. Y esto va a sonar incomprensible. Pero Dios le permite hacer a Satanás hasta donde Él quiere que haga. Dios tiene control hasta de Satanás. Y Él sabe lo que Él está haciendo. Y no le permite llegar hasta donde Dios quiere que llegue. Él es soberano, hermanos. Total y absolutamente soberano es ese nuestro Dios. Miren, hermano, yo le doy gracias a Dios de que estas enseñanzas las estamos exponiendo en esta iglesia local. Lamentablemente, este tipo de enseñanza no se expone en todas las iglesias. Porque causan controversias, porque son conflictivas. Porque el hermano se va a sentir herido. No, hermano, tranquilo, no es contigo lo que estoy diciendo. Hermano, el evangelio no es amor y paz. El evangelio es para entender que por gracia, inclusive, nos dio Dios algo que no merecíamos. Somos salvos. Muy bien, ya creyó, perfecto. Ahora conozca quién es ese Dios, conozca quién es Cristo, para que pueda entender lo que implica decir que Cristo es mi Señor, es mi Salvador. ¿A qué implicaciones tiene eso para su vida? ¿De qué lo salvó? Entonces esto causa controversia. Muchos pastores les dan miedo exponer estas cosas. ¿Por qué? Por miedo a la reacción de las personas. Ay, no, se me van a ir. Se van a ir. No, yo no quiero que se vayan. ¿Y de qué vale tener una iglesia aquí llena, totalmente de gente que está preparada, que no hay puesto en sentarse? Y se llenan hoy, se emocionan hoy, pero ya a las 6 de la tarde están vacíos. Entonces es mejor que no haya iglesia. Porque el evangelio es real. Nos guste o no, aquí hay verdades, aquí hay advertencias. Y es palabra de Dios. Vamos a escudriñar y aceptar nada más lo bonito. ¿Y la justicia de Dios dónde queda? No, eso hay que obviarlo. La ira de Dios, no, para allá no. Vamos a hablar todo lo bonito para que la gente esté cómoda, esté tranquilita. No, al contrario, hermano. Si a usted le incomoda este tipo de enseñanza, si siente ardor dentro de su alma, bueno, dele gloria a Dios, porque algo está pasando con usted. A muchos pastores les da miedo tocar estos temas. Les gusta hablar acerca de eso, del amor de Cristo, Dios es amor. Y muchos predican a Juan capítulo 3, versículo 16, pero no mencionan los versículos del 1 al 15. Eso lo pasan por alto, se quedan allí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay algunos que dicen, cambian aquí la cosa y dicen que no es que cree, sino para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, hay una diferencia en esa palabra crea a cree. La implicación es totalmente diferente y cuando se cambia la palabra cambia todo el texto, cambia el contexto, cambia la intención de lo que quiere decir eso.
Entonces, ¿quiénes son los que creen? Bueno, lean el capítulo 3, versículo 1 al 15. Y después llegan al 16. Allí tiene la respuesta. Pero quieren confirmar la respuesta, vaya al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Verdades, hermanos, que nos invitan a reflexionar. Verdades que hasta atemorizan la conciencia. En verdad ese es Dios. Y pero Dios es muy malo y no es tan bueno, entonces como dice. Dios no, entonces no es todo amor. No, no es todo amor, hermano. Dios no es todo amor. Si lo vemos de un contexto. Pero Dios realmente sí es amor. Porque cuando usted tiene sus hijos, usted tiene amor por sus hijos. Pero cuando sus hijos se descarrilan, usted lo repreñe. Y en amor a eso, usted lo hace para corregirlo. Bueno, Dios hace eso también con nosotros. Solo que no nos gusta cuando nos corrige. A mí no me gustaba cuando mi mamá me templaba las orejas. O me lanzaba un chancletazo que yo no sé cómo bien. Si hubiese sido beisbolista, hubiese sido un tremendo pitcher. Porque eso no fallaba. Bueno, y gracias a Dios, yo crecí en ese tiempo, porque si no en este momento, en este tiempo de que todo es frágil, bueno, rapidito voy a la denuncia por el chancletazo que me haya metido. Allí lo que hacen eso actualmente. A mí denuncian al papá, a la mamá. Y en el colegio ni se diga. Yo tuve una profesora, Ana Lola de Guión, me acuerdo el nombre de ella. Yo no sé si ella vive. Muy dura en su clase de historia. Muy rígida. Yo no sabía en un momento si entrar cuando mi mamá estaba molesta en la casa o a la clase con este profesor. Pero aprendí mucho de este profesor. Y de mi mamá también. Bien, vayamos a Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 6, 34, versículos 6 y 7. Y aquí vamos a ir viendo rápidamente, porque ya estamos terminando esta enseñanza, acerca del amor. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Aquí vamos hablando del amor de Dios. Aquí vamos a ver algo donde está explícito una de sus verdades, donde da a conocer el amor. Y otros atributos que ya lo voy a destacar. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ira de Dios, hermano, ahí aquí también. Pero también se muestra la misericordia de Dios. La ira de Dios se manifiesta sobre los que hacen iniquidad. Si Dios no admitiera juicio del pecado, ¿cómo sería ese Dios? ¿Cómo dicen? Como un cómplice. Sería injusto. Y ese no es el carácter de Dios. Sería un Dios indigno de adorar. Y esta misericordia de Dios está enlazada con el amor de Dios. La misericordia y el amor. Y se lo voy a demostrar porque Él es amor. Por tal motivo, muestra su misericordia para con su creación, con la cual no estaba obligado para mostrar amor y misericordia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Versículo muy conocido. Ya con esto terminamos. El que no ama, no ha conocido a quién. Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Juan aquí le está hablando a seres humanos creyentes, a creyentes verdaderos, pero también les estaba hablando a creyentes o personas que decían ser creyentes, pero odiaban al prójimo. Había un problema allí. Y Juan les dice: el que no ama a Dios no ha conocido a Dios. Tiene que conocer a Dios para poder amar. Bueno, es lo que dice aquí el versículo, lo que yo entiendo. El que no ama a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo Dios mostró ese amor? Mírenlo en el versículo siguiente.
¿Qué dice? En esto se mostró el amor de Dios. ¿Para qué? Para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Y qué dice después? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y envió a quién? A su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, si no conocemos la doctrina de la cruz, no estamos entendiendo el Evangelio. Si no conocemos esa obra redentora de lo que Cristo hizo allí en la cruz, bueno, tenemos tiempo de hacer. Otra vez, vamos a conocer eso, vamos a estudiar eso. Porque estaremos predicando un evangelio sin Cristo. Entonces es un evangelio vacío, sin sustento, sin basamento. Ahora bien, nosotros tenemos entonces suficientes motivos para amar a Dios. Al revés no funciona eso. Si usted está hoy aquí en este momento escuchando, dele gracias a Dios porque por misericordia de Dios que usted está aquí y que yo estoy aquí hoy diciéndole eso. A mí me pasa primero la lija antes que el Pedro, estudiando estas cosas. Si yo digo que yo lloro más que la bolsa de hielo. Si antes yo lloraba por cualquier cosa, ahora más. Cuando entendemos quiénes somos nosotros delante de este Dios, nos debemos dar cuenta de que nosotros no somos merecedores de todo lo que Él nos da, de esa gracia que recibimos de Él. Mire, hermano, el acto más grande que hizo Dios, el acto más grande de mostrar amor por una humanidad rebelde, fue entregar a su Hijo y llevarlo a la cruz. Si eso no le conmueve, mi hermano, que está caminando como un zombie. Y no le digo que tiene que llorar como yo, no digo que llorar para sentir, no. Yo a veces no le encuentro respuesta al movimiento cuando estoy leyendo cosas como esta y me conmuevo como lo hago. Así que cuando no entendemos el amor de Dios de esta manera, hermanos, solo tendremos una formación o una manera romántica de entender ese amor de Dios. El amor de Dios, como ya dije, costó llevar a su Hijo a la cruz, ponerlo como sustituto de nosotros, hacerlo nuestro vicario. El amor de Dios está centrado en la cruz. La infinitud de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios está allí. En lo que se llama esa unión hipostática en Jesucristo hecho hombre. 100% hombre y 100% divino. 100% Dios. Eso es lo que la teología se conoce como la unión hipostática. Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero Dios también es un Dios justo. Es un Dios que no tolera nada de lo que no le agrada. Aquí hay otros versículos que están ahí en el punto 8. Y usted lo puede continuar investigando en su casa. Hablan de la justicia de Dios. Si Dios permite, la próxima semana vamos, espero yo, culminar este segundo punto, para entrar en otro todavía más profundo, y es acerca de los decretos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, todopoderoso Señor, gracias. Gracias por este momento, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Gracias por este momento que nos está permitiendo conocerte un poquito más, Señor. En la que cada vez que te conocemos y descubrimos a nuestro corto entendimiento atributos de tu personalidad, nos vamos dando cuenta qué tan miserables somos delante de ti, qué tan pocos somos delante de ti. Y te damos gracias, Padre, porque no merecemos lo que has hecho en nuestra vida, pero a ti te ha placido, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la honra, Señor. Permítenos, Dios Padre Todopoderoso, que cada día nosotros podamos glorificarte. Glorificarte en nuestras acciones. Glorificarte de manera
cómo nosotros nos comunicamos con nuestro prójimo, cómo estamos tratando a la familia, cómo trato a mi esposa, cómo trata a su esposo, cómo trata a sus hijos, cómo nos estamos tratando nosotros como hermanos cristianos. Gracias, Señor. Que cada paso que demos sea para honrarte y glorificar. Importando lo que de afuera nos digan, ay, Juan religioso es este, ahora es santo. Sí, Señor, ellos entienden la santidad. Y nosotros sí. En tal sentido debemos comportarnos en santidad, vivir en santidad, estar apartados, Señor, en medio de este suburbio donde estamos habitando actualmente. Ayúdanos, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hay receso, hermanos.